Salmo 65, vamos a leer todo el capítulo. Salmo 65. Vamos a estudiar todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal, salmo, cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Amén. Hermanos, a nosotros nos gusta recibir cosas en abundancia, ¿estamos de acuerdo? Cuando somos niños nos gusta recibir muchos regalos, no pocos, en abundancia. Cuando buscamos un trabajo, preferiríamos un salario generoso, abundante, en vez de lo más mínimo posible, ¿no? Cuando nos dan el aguinaldo, nos gusta recibir uno que sea generoso. Igual para la comida, nos encanta ir a un lugar en donde nos dan porciones abundantes. No tan poco como sea posible, ¿no? Ahora, es lo irónico también cuando uno va a esos restaurantes caros, ¿no es cierto? Porque cuanto más caro sea el restaurante, menos comida hay, ¿no es cierto? Preferimos un lugar en donde nos dan mucha comida, aunque hay veces, irónicamente, elegimos lugares donde nos dan poca comida, ¿no es cierto? Y aunque no sea más barato. A veces pasa. El punto, hermanos, aquí es que nos gusta recibir en abundancia, de manera generosa. Y este salmo nos enseña, hermanos, que Dios es así. Él es Dios abundante, Él es abundante, generoso para con nosotros, con su pueblo. Él nos llena de su gracia, Él nos da su poder y nos da bendiciones. Por eso, así como David aquí en este salmo, hermanos, deberíamos alabar a Dios, alabarle porque Él es abundante para con su pueblo. Es abundante, generoso, nos da, como dijo Cristo, nos da medida buena, nos da medida apretada, remecida, rebosante, y por eso merece nuestra alabanza. Este Salmo 65, hermanos, no es un salmo de por sí que estamos estudiando hoy. Por cierto, Miguelito, no te sorprendas, en estas 2 semanas no hemos avanzado tantos salmos. Él dice, ¿cómo? Si lo dejé en el Salmo 29, ya está en el 65. No me perdí tantos domingos, dice. No te preocupes, mi hermano. Lo que sucede, como ya tú sabes, y todos los demás también saben, vamos a tener, hermanos, en este tiempo, en estos domingos que vienen, vamos a tener un estudio puntual con respecto a la obra misionera. Vamos a hablar de la obra misionera. Y de hecho, esta es la primera predicación de la obra misionera. Y usted dirá, ¿cómo es la cosa? Sencillo. Y se lo voy dando como tarea si gusta. Vamos a estudiar el Salmo 65, el Salmo 66, el Salmo 67 y el Salmo 68. En esos salmos vamos a enfocarnos en la obra misionera porque esos salmos nos hablan de eso. Y usted dirá, ¿y el Salmo 65 no me suena? Pues le va a sonar. Porque, mis queridos hermanos, este es un salmo que nos ayuda a entender algo claro. El Señor es generoso, es abundante. Y por eso, confiados en eso, es que podemos salir a la obra misionera. Porque no nos va a faltar. Es por eso que Cristo, cuando nos enseñó el Padre Nuestro,
y nos enseñó qué es lo que deberíamos orar y qué es lo que se supone que, cuál es nuestra mente, ¿no es cierto? Cristo lo dijo, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si queremos buscar el reino de Dios, ¿qué significa? Deseamos que los hombres santifiquen el nombre de Dios. Deseamos que los hombres hagan la voluntad de Dios, así como se hace en los cielos, se haga también aquí en la tierra. Y deseamos que el reino de Dios se expanda. Eso es el Padre nuestro, ¿o no? Y para aquello, ¿qué necesitamos? En primer lugar, pan. El pan nuestro de cada día. Y vamos a orar por eso. Deberíamos orar por eso a diario. Pero hermanos, el Señor nos dice, quiero que vayan, quiero que hagan la obra misionera, quiero que el reino se expanda. Pero entiendan, no se preocupen por qué han de comer, porque yo, el que los envío, soy un ser abundante. Este Salmo 65, hermanos, es un salmo de alabanza, habla a quién es Dios y por qué merece nuestra alabanza. Y por supuesto hay muchos salmos así, pero tal vez es porque Dios sabe que necesitamos más y más pasajes para recordarnos cómo orar, cómo interactuar con Dios. No solamente pidiendo, quejándonos, sino alabando al Señor. Y así deberíamos ser en todo momento, así deberíamos orar, alabar al Señor por su abundante generosidad para con nosotros. En el versículo 1, hermanos, fíjense sus ojos allí, provee la base para todo el Salmo. Dice el texto, el versículo 1 del Salmo 65, dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se te pagarán los votos. La alabanza pertenece a Dios, pertenece a Él en Sión, es decir, entre su pueblo. Y no merece solamente ser alabado con la boca, sino también con las acciones. Por eso habla de pagar los votos, habla de hacer algo, ¿no es cierto? Habla de obedecer. Ahora, interesantemente, hermanos, el hebreo aquí se puede traducir de esta otra manera. También podría decir así, escucha, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios. Eso puede ser otra traducción. Ahora, sin entrar en lo difícil de traducir el hebreo, la pregunta es aquí, ¿por qué el salmista tal vez relaciona alabanza con silencio? Parece contradictorio. Para alabar tenemos que romper el silencio, usar la boca para alabar a Dios. A veces es cierto, a veces alabamos a Dios así, pero a veces podemos alabar a Dios también en silencio. Y de hecho, a veces es más reverente. Hoy en día demasiados cristianos han llegado a creer que la adoración y la alabanza verdadera a Dios es ruidosa, y cuanto más ruidosa, mejor. Pero a veces es la meditación en el corazón, la meditación en silencio, pensando en quién es Dios y mostrando reverencia, la reverencia que merece. Eso también es alabanza al Señor. Pero el punto aquí del Salmo, hermanos, es alabar a Dios, recordar la importancia de hacerlo, orar en alabanza, cantar con alabanza a nuestro Dios. Y hermanos, y esto parece obvio, pero el problema es que no siempre nos sentimos con una actitud de querer alabar a Dios. Podemos pensar en los salmos anteriores, ¿no es cierto? Hay tribulación, hay tristeza, a veces las pasamos, el mundo es espantoso en su maldad. Podemos estar deprimidos en nuestras vidas, nada está funcionando, piensas. Nadie nos ama, nadie nos trata bien. No puedo alabar al Señor, pero el pueblo de Dios siempre, hermanos, siempre puede y debe alabarle, porque Dios es abundante para con su pueblo en su gracia, en su poder, en sus bendiciones. Esto es lo que el Salmo nos enseña, hermanos. Alabamos a Dios porque es abundante para con su pueblo en su gracia, en su poder y bendiciones. Y por eso, esta es la predicación, hermanos, introductoria a esta serie de predicaciones de la obra misionera. Porque, hermanos, vamos a encarar esta visión juntos como iglesia, hermanos, pero lo haremos entendiendo, por supuesto, con el deseo de ver de nuestro Dios, claro, glorificado en otro lugar del mundo, pero también entendiendo, hermanos, que Dios nos ha dado de su gracia de manera abundante. Hermanos, Dios nos ha dado de su poder y Dios nos ha dado de sus bendiciones de manera abundante.
Y debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Alabamos a Dios porque es abundante para con su pueblo en su gracia, en su poder y sus bendiciones. Y bajo esa propuesta, esta es mi título en esta predicación: Cántico a nuestro Dios abundante. Y ahí, hermanos, Dios es abundante en su gracia en primer lugar, Dios es abundante en su poder en segundo lugar, y Dios es abundante en sus bendiciones. Luego de eso, hermanos, daremos unas aplicaciones y luego una conclusión a esta predicación. Así que oremos, hermanos, al Señor y que Él nos guíe con su palabra. Vamos a ver. Bendito Padre, gracias por darnos la bendición de traernos a escuchar tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos fortalezcas en fe. Señor, te rogamos que tú nos fortalezcas en fe. Y digo esto, Señor, porque en primer lugar, cuando uno escucha este tipo de predicaciones, uno comienza a hacer un inventario y uno dice: ah, sí, Señor, tú me has dado cosas. Y entonces termino confiando en las cosas que tengo. Pero bendito Dios, yo te ruego que tú nos ayudes a escuchar tu palabra para confiar en fe. Porque esa ecuación mental que acabé de nombrar, bendito Señor, también lo puede hacer el que no te conoce. Señor, ayúdanos a ver y a descansar de que tú eres Dios soberano, Dios creador de la providencia, y que tu providencia es dulce para con tu pueblo. Guíanos, Señor, en esta mañana, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la alabanza le pertenece a Dios. Le alabamos a Él, porque Él es abundante en su gracia. Hermanos, David dice en el versículo 2, dice el texto: tú oyes la oración. O que también puede ser traducido esta frase: tú que oyes la oración. Pero, ¿por qué Dios oye la oración? ¿Por qué Dios hace caso a sus criaturas pecaminosas, a su creación que se ha rebelado en contra de Él? Y hermanos, David admite, mire el texto, David admite y dice: las iniquidades prevalecen contra mí. Son muchos, hermanos, muchos pecados en cada ser humano. Entonces, siendo así el asunto para cada persona, ¿cómo podemos tener confianza de que Dios oye nuestras oraciones? Si el pecado de cada uno es mucho. David dijo en el versículo 3, miren lo que dice el versículo 3: mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Hermanos, en su abundante gracia, Dios perdona nuestros pecados y después oye nuestras oraciones. Así es como funciona. Hermanos, la palabra perdonar aquí es la palabra que se refiere al sacrificio por el pecado. Es la misma palabra que se usa, hermanos, de manera técnica, que se usa la palabra expiación por el pecado. La palabra perdonar tiene que ver con eso aquí, expiación. Claramente el salmista, ¿en qué está pensando? Está pensando en lo que ha visto y aprendido de la ley levítica, la expiación del pecado. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la sangre del sacrificio fue derramada y después rociada sobre el arca del pacto. Al hacerlo, eso simbolizaba lo que Cristo iba a hacer con su sangre en el futuro, así salvando a todo su pueblo por su pecado. Y lo impactante, hermanos, cuando la sangre era rociada sobre esa tapa del arca, que se llamaba el propiciatorio, lo impresionante es que dentro del arca había una copia de los 10 mandamientos. Es la razón por la cual tenía que haber derramamiento de sangre, por la desobediencia a la ley de Dios. Y es precisamente eso lo que se ha roto, pues, hermanos.
porque hemos pecado. Hemos roto la ley de Dios, sus mandamientos, hermanos, y la única manera en la cual podemos tener una relación con Dios es que nuestros pecados sean cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y en este sentido, perdonados. Por eso podemos, hermanos, alabar al Señor debido a su perdón. Su perdón de nuestros pecados por medio de su gracia. Por eso podemos alabar al Señor en todo momento, hermanos. Pase lo que pase en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Y así hemos sido perdonados. Hermanos, cada vez que le llega un videíto de emergencia, ¿cómo se llama el Twitter ese? Emergencia urgente. Cada vez que le llega un videíto de eso, cada vez que a usted le llega un videíto de ahí del barrio donde usted vive y siempre encuentra un atraco o una delincuencia, mi hermano, es un momento preciso que Dios le envía para que usted dé gracias al Señor. Porque estamos bien. El Señor nos ha cuidado. El Señor nos ha cuidado, hermanos. Yo digo que no se queje, porque la respuesta natural es queja. Y hermanos, es normal, porque usted está viendo una injusticia. No digo que no se queje, está viendo una injusticia. Quéjese, por supuesto. Sería inmoral de parte suya que usted no se queje. Pero luego de eso, agradezca al Señor. Gracias, Señor. Porque aun cuando vivimos aquí, donde sea que sea el aquí, estamos bien. Hermanos, tenemos mucho para alabar al Señor. Muchos de esas personas, los que les llega a pasar, ¿sabe qué sucede después? Inmediatamente luego de eso, ya no tienen misericordia, ya no tienen la oportunidad de la gracia y del perdón de Dios, porque ya han sido condenados. Pero nosotros sabemos, hermanos, y nuestra esperanza es clara. Nos pueden quitar la vida, pero luego de eso continúa nuestra vida eterna. Hermanos, tenemos mucho para agradecer al Señor, porque Él nos ha perdonado nuestros pecados en Cristo Jesús. Pero si tú no has sido perdonado, entonces sigues con la culpa de tus pecados y te vas a quejar en contra de Dios en vez de alabarlo. Tu conciencia te va a condenar y no vas a querer acercarte al Señor, porque tampoco puedes. Por eso Dios ha hecho el plan de salvación para su pueblo. No con la sangre de sacrificios, que solamente era un símbolo, sino por medio de la vida y la muerte de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, que vino para quitar el pecado del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él toma nuestro lugar y sufre lo que merecemos. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer esta verdad, que somos pecadores, y rogarle a Dios que nos perdone de nuestros pecados. La salvación es por pura gracia, no por nada en nosotros. Y tú no puedes venir a Él, dice el versículo 2, mira otra vez. Tú no puedes venir a Él si no te atrae Él. Tú puedes venir a Él, dice el versículo 2, que a Dios vendrá toda carne. Pero algunos serán para la condenación eterna y otros para la vida eterna. Ahora, esto no significa que todos serán salvos, por cierto, sino que hay excepción de personas en Dios. Él no salva solamente a personas ricas o personas buenas, porque no hay ningún bueno. Él puede salvar a cualquier tipo de persona cuando reconoces tus pecados y le ruegas por la salvación en Cristo. Mi querido amigo y amiga, Él es abundante en su gracia para salvar a su pueblo, pero tú debes desear ser de su pueblo. Y David, hermanos, explica esto con más detalle en este tema. Pregunta acá, ¿por qué Dios perdona las rebeliones? ¿Porque lo merecemos? ¿Porque nosotros hemos encontrado la manera para aplacar al Dios Santo? Para nada, hermanos. El versículo 4, mire lo que dice. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti
para que habite en tus atrios. Hermanos, una vez más, escuche, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Esto nos recuerda, hermanos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:37, que dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viniere no le echo fuera. Y después en el versículo 65 Cristo dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Hermanos, amigos, escuchen. Esta es una verdad consoladora. Dios escoge a los suyos para salvación. Y eso es un gran consuelo que tenemos los hombres. Porque si Dios no escoge, nadie puede ser salvo. Y si Dios escoge al que llamó, es irrevocable ese llamamiento. Dios escoge a los que son suyos. Dios es quien decide, quien salva. Y lo hace solamente para la gloria de su gracia. Y por eso, mis queridos hermanos, merece la alabanza. Por eso la alabanza le pertenece a Él. Él perdona nuestras iniquidades, no porque hemos pagado por ellas, no porque merezcamos su perdón, sino solamente porque nos eligió. Él decidió eso. Él nos atrajo a Él. Y nos atrajo a Él para que habitemos con Él. Y fíjense, hermanos, en las bendiciones que David describe cuando recibimos su abundante gracia. Mire por favor el versículo 4, cómo se desarrolla. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. ¿Y qué dice? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Como ven, aquí habla de habitar en sus atrios, habla de morar en su presencia, habla también de ser saciado del bien de su casa, de su santo templo. Mi querido amigo y amiga, no hay otro lugar donde usted puede ser saciado. No hay otro lugar, no busque. Porque todo eso es pan que da hambre. Hermanos, en el tiempo de David, ese lugar representó la presencia de Dios, pero ahora el Espíritu Santo que mora en el corazón de cada persona, de cada creyente, he allí. Luego, juntos como iglesia, disfrutamos de manera visual de cómo el Señor sacia nuestras almas. La gracia del Señor en la salvación en Jesucristo garantiza su presencia con nosotros para siempre. Y hermanos, eso es saciante. Es lo que Cristo dijo, que dentro de cada uno del pueblo de Dios fluye un manantial de vida. Dice que vamos a estar saciados, hermanos, que vamos a estar satisfechos en Dios. Como leemos también, por ejemplo, si usted lee el Salmo 63, que nos dice de tener sed de Él, porque solamente Él nos puede satisfacer. Por eso, hermanos, Dios merece la alabanza, merece que abramos nuestras bocas, que le sirvamos con todo, merece nuestra alabanza porque nos elige, nos perdona, nos sacia con todo bien. Todo lo bueno es nuestro en nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Dios es abundante en su gracia, abundante, generoso en su gracia. Y por eso merece la salvación. Pero en segundo lugar, hermanos, el texto también nos habla de que Dios es abundante en su poder. Hermanos, la alabanza le pertenece al Señor. Le alabamos a Él, porque Él es abundante en su poder. Observe por favor el versículo 5. Dice el texto: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. En el texto, la frase, hermanos, que dice tremendas cosas, en ese texto, en esa parte, se refiere a las grandes obras de Dios que inspiran asombro. Eso es lo que el salmista está poniendo acá. Sus grandes prodigios, que después se describen en los siguientes versículos. Pero fíjese que es personal para David, porque dice que Dios hace estas cosas respondiendo en su justicia. Le llama Dios de nuestra salvación. Hermanos, el punto es que todos pueden ver las obras de Dios, todos pueden ver su creación, todos los prodigios que hace, pero hermanos, óiganme,
solamente aquellos que han sido elegidos y perdonados y justificados pueden alabar a Dios por estas cosas. Solamente nosotros, hermanos, su pueblo, podemos responder de manera plena, de manera correcta, viendo las tremendas cosas de Dios con temor, pero no con miedo, porque conocemos al Dios que las hace. Hermanos, este es uno de los grandes privilegios que tenemos nosotros, su pueblo. Todos pueden ver la creación, todos pueden disfrutar, y hermanos, usted puede ver en cualquier canal de YouTube, en cualquier red social, usted puede ver un montón de personas que pasan viajando por todas partes del mundo, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué? Porque el mundo es maravilloso. El mundo es maravilloso, hermanos. Dios lo creó para su Hijo. Y nosotros, el pueblo de Dios, lo podemos disfrutar. No por ahora, pero muy pronto, eternamente. Pero por lo pronto, hermanos, lo que les quiero decir es que todo el mundo puede darse cuenta de las maravillas de Dios. Pero ¿saben qué sucede? Le dan crédito a los ovnis, le dan crédito al Big Bang, le dan crédito a cualquier cosa. Pero nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de decir: veo las huellas de Dios. Veo las huellas de Dios. Esto le pertenece a nuestro Señor. Y no es un mero, ¡ay, Señor! No, porque eso hace todo el mundo. El pueblo de Dios puede alabar, y alaba. Y dice: Señor, si esto es así, ¿cómo serás tú? Ahí nos damos cuenta lo incomprensible de Dios y lo chiquito que somos nosotros. Hermanos, tenemos una gran bendición. Hermanos, y Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar, dice el texto. Y hermanos, esto enfatiza otra vez lo que vemos en el versículo 2. Fíjense, algo universal del poder de Dios y hasta la salvación de Dios. Ahora, de vuelta, no que Dios salva a todos, sino que salva hasta aquellos que están en los confines de la tierra. Y ante todo, aquí vemos que muestra su gran poder en todo lugar, hasta los confines de la tierra. Su poder es abundante, es omnipotente. Dios puede hacer todo lo que quiera hacer. Y mis queridos hermanos, aquí yo tengo que detenerme y tengo que corregir algo que pasa en la mente de muchos. Ustedes han escuchado ese famoso lugar llamado la Ventana 1040. Si usted no lo ha escuchado es porque usted está algo alejado de lo que tiene que ver con la obra misionera, pero no se preocupe, yo también estuve alejado de eso y también me enteré en su momento. La Ventana 1040 es un lugar, entiéndase que la Tierra está dividida por paralelas, ¿no es cierto? Y ponen grados de navegación. Entonces hay un lugar en el Asia, la Ventana 1040, donde se supone que es un lugar imposible de evangelizar. ¿Ok? Bien. Y por muchos años se ha hecho el esfuerzo para que el evangelio llegue. Ahora, hermanos, gracias a Dios por muchas de esas almas. Pero posiblemente hay un problema, hermanos. Si no ha habido resultados, no es porque el poder del Espíritu Santo no tenga poder ahí. Posiblemente, hermanos, es porque no está llegando el evangelio correcto. ¿Sabe por qué? Porque donde hay evangelio correcto hay fruto. Hermanos, Cristo dijo: los campos están blancos. Cristo dijo: envíen obreros ¿a dónde? A trabajar la tierra árida. No, hermanos, sino a la mies. Posiblemente, hermanos, la razón por la cual muchos lugares son, entre comillas, inaccesibles es porque no se está predicando el evangelio correcto. Esa es la verdad.
Y lamentablemente, y no me quiero ir del tema, pero lamentablemente lo que ha sucedido a lo largo de muchos de estos años es que grandes empresas misioneras hacen viajes misioneros que son más turísticos que otra cosa, para supuestamente enviar misioneros. Ahora, hermanos, el texto nos dice claramente que hasta los confines de la tierra llega la gracia del Señor. Hay poder para salvar hasta los confines de la tierra, hermanos. Sin duda. Y esa es la esperanza. Hay esperanza, hermanos, para los términos de la tierra. Ahora, en los siguientes versículos, David nos da 3 ejemplos de su grandeza. Presten mucha atención allí. Nos da 3 ejemplos de la abundancia del poder de Dios. Primero, miren, dice el texto, Él afirmó los montes, dice el versículo 6. Los creó y los sustenta. Hermanos, los montes, o sea, las montañas, son enormes. Parece que siempre han estado allí, ¿no? Parece que no se pueden mover, pero es Dios, hermanos, quien lo estableció con su poder, ceñido de valentía. Miren el siguiente objeto allí. Dice que también controla el mar, dice el versículo 7. El texto dice, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas. Hermanos, es una cosa ir a una playita tranquila, ¿no es cierto? Y ver olas chiquitas. Es otra cosa estar en pleno mar, en medio de una tormenta, con las olas y las ondas estrellándose sobre el barco. Y ahí ves el poder del agua y del mar. Y pregunta, hermano, ¿quién puede calmar el mar? Ningún ser humano. Los humanos lo que pueden hacer es surfear algunas olas gigantes con alguna destreza y en la gracia de Dios salen vivos de allí. Pero lo que hacen es surfear. Hermanos, solamente Dios puede controlar el mar. ¿Alguna vez has visto un ser humano calmando el mar? Por supuesto que no, solamente Cristo lo hizo en su tiempo aquí en la tierra porque Él es Dios. Un hombre no tiene tal poder, pero no puede tener un hombre puede tener poder, pero no puede tener el tipo de poder abundante que Dios tiene, que puede controlar los elementos de la creación. Y hermanos, por eso Él merece la alabanza. Y el tercer ejemplo que David usa aquí para mostrar el poder de Dios, hermanos, son las naciones. Esto también es tremendo, hermanos. Miren lo que dice el versículo 7. Dice que Dios puede sosegar, calmar, no solamente el mar, sino también el alboroto de las naciones. Y hermanos, por cierto, escúchenme, esto es importante que usted pueda conectar para cuando usted lea Apocalipsis. Hermanos, hay una relación que la Biblia muchas veces nos hace cuando nos habla de las naciones, o sea, de esa masa de humanidad con el mar. Hay una relación, ¿saben por qué? La relación es el mar es como que simboliza ese asunto de los hombres que parecen ser muchos y que tienen poder. Y por eso que luego Apocalipsis dice que un día el mar no será más tampoco. ¿Pero por qué? Porque está hablando del mal, del poder del mal. ¿Ok? Ahora, volviendo acá. La relación que hace David es, así como tú ves que Dios calma el mar, así mismo, con todos sus estruendos, con todo lo que brama, así mismo quiero que veas que así mismo Dios tiene el poder de calmar a las naciones. Todo está bajo el control de Dios, porque Dios tiene poder infinito y abundante. Entonces, hermanos, el texto nos dice acá, Dios controla su creación, Dios controla los elementos físicos de la naturaleza, así también como controla a los seres humanos. Hermanos, no hay nada fuera de su control. Él tiene todo poder y por eso merece la alabanza. Y hermanos, ¿saben qué? Y algo más, porque quiero que siga pensando bíblicamente. Hermanos, ¿Dios tiene poder para controlar las naciones? Sí.
Dios tiene poder para controlar tu vida, pero ¿tú sientes eso? ¿Tú sientes que Dios te controla? No. Porque Dios no lo hace como un robot con nosotros, con nadie. ¿Sabe por qué? Porque tenemos libre, repite conmigo, Denis, libre albedrío. Muy bien. Ya Denis ya está un señor con eso. Ahora, libre albedrío. ¿Y saben lo que estoy diciendo, hermanos? Estoy diciendo esto. El mar siempre hace esto, hermanos. Pero los hombres no hacemos eso siempre. Los hombres hacemos lo que queremos. Por eso somos igual a Dios. Hacemos lo que queremos. ¿Y sabes lo que Dios hace? Haz lo que quieres. Yo voy a elegir acciones tuyas, nada más. Voy a elegir acciones tuyas que tienen que ver con mi gloria. Por eso, hermano, usted tiene que preocuparse en hacer siempre acciones de Dios. Porque si usted hace las acciones que Dios manda en la Escritura, el Señor siempre va a usar esas acciones. Lo que hace Dios con todos los hombres, es tomar sus acciones libres y voluntarias, las escoge y las hila para luego tener todo bajo su control. Él es Dios soberano, hermanos. Él es Dios soberano, hermanos. Y por eso, pensando en la obra misionera, hermano, comience a calentar y a estirarse. Comience a calentar los músculos y estírese, porque tenemos que salir confiados en que el Señor tiene todas las cosas bajo su control. Todo lo que nos va a pasar dentro del control de Dios. Y amén por eso. Y no solamente los nuestros pasos, sino también los pasos de los otros, hermanos. También Dios, de los otros, hermanos. Porque Dios también controla a todos los hombres. Entonces, hermanos, no hay nada fuera de su control. Él tiene todo poder y por eso merece la alabanza. ¿Hay alguien como nuestro Señor, hermanos? Él es grande en poder, grande en gracia, grande en todas sus perfecciones. Y por eso, dice el versículo 8, mire por favor el versículo 8, dice el texto: por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Hermanos, todos se asombran ante las maravillas de las obras de Dios. Todo el mundo debería enloquecer y responder con un santo temor ante este Dios. Y cuando entendemos esto, hermanos, esto nos lleva a alabar al Señor. Porque no solamente un Dios que puede hacer estas cosas, sino un Dios que sí hace estas cosas para el bien de sus amados hijos. Hermanos, cuando estamos en tribulación o prueba como cristianos, podemos levantar los ojos al Señor. Si Él afirmó los montes, si Él calma el mar, si calma también todas las naciones de la tierra, yo te pregunto, ¿crees que le va a costar trabajo tus problemas? Hermanos, servimos a un Dios todopoderoso. Pablo nos dice que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, hermanos. Él es poderoso para hacer estas cosas. Pero en Efesios también menciona esta misma palabra en que estamos meditando hoy. Él puede hacer esto abundantemente, hermanos. Dios es abundante en su poder. Cuando estamos en medio de la prueba, Él todavía puede decir al mar: calla, enmudece. Y asimismo, cuando tenemos pruebas con seres humanos, Dios también controla aquello. Hermanos, el Señor todavía calma tormentas, incluyendo la tormenta que hay en tu corazón, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida espiritual. A lo mejor en esta iglesia también. ¿No merece el Señor toda la alabanza? Hermanos, Dios es abundante en poder, abundantemente generoso mostrando su poder para con nosotros y por eso merece la alabanza. Pero en tercer lugar, Dios es abundante en sus bendiciones. Mis queridos hermanos, la alabanza le pertenece a Dios y la alabamos a Él porque abundantes son sus bendiciones. Ahora, hermanos, miren, todo el resto del Salmo enfatiza este punto, desde el versículo 9 hasta el versículo 13.
Ahora, tal vez no entendemos todo al leerlo la primera vez. Pégale una escaneada rapidita al texto. Escanéelo ahí. Si usted ya seguramente ya aprendió a leer de manera vertical, ¿no es cierto? Ya. Fíjense allí. Pégale una escaneada al texto allí. Ahora, cuando usted lo lee, tal vez no ve estas bendiciones abundantes aquí. Tal vez no estamos entendiendo el punto de David. Tal vez no entendemos por qué describe que Dios es abundante en sus bendiciones aquí. Pero es porque no vivimos en el campo, puede ser. No vivimos en una cultura agrícola como Israel en este tiempo. Es porque no somos campesinos, viendo la bendición de Dios, no tanto en términos con el celular que tengo o el auto que tengo, sino en términos de si ha llovido hoy o no. De hecho, muchos de nosotros cuando llueve, muchos de nosotros no queremos que llueva, ¿estamos de acuerdo? ¿Quieres que llueva, Iván? Yo tampoco, mi hermano. Claro, porque somos de la ciudad y los de la ciudad no queremos que se abra el techo y se nos moje el 4K. ¿4K es? La pantalla 4K, ya. No queremos que se nos moje la pantalla, ¿no es cierto? La cama, y se ahorra. Pero hermanos, claro, el texto nos habla en función de que llueva, de que haya cosecha, de que las ovejas estén sanas, de que la cesta de maíz esté llena. Creo que si fuéramos nosotros a unos pueblitos podríamos ver esto, en la zona andina, por ejemplo, podríamos ver esto de una manera más clara y dependiendo de la tierra para su sustento también, claramente. Ellos entenderían a lo mejor este salmo de una manera más natural que nosotros. Pero aunque no vivimos en una ciudad, pero hemos pasado por tercer grado y las ciencias naturales nos enseñan ahí, ¿no es cierto? Sabemos la importancia, ¿no es cierto?, de la bendición de la tierra física. Tal vez has vivido en el campo en el pasado, o tus padres o abuelos te han contado. Sabes lo que puede pasar en tiempos de sequedad. Y sabes, por lo menos intelectualmente tal vez, la gran bendición de la lluvia cuando está regando la cosecha, para que la gente tenga comida. Porque si Dios no bendice la tierra, hermanos, es simple, todos morimos. En estos versículos, hermanos, David describe la cosecha y al hacerlo nos describe la bendición de Dios en plenitud de la cosecha. Primero David describe la bendición de Dios en que riega la tierra. Observe por favor los versículos 9 y 10. Dice el texto: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Hermanos, si se dan cuenta, son muchas palabras para decir que Dios regó la tierra, ¿no es cierto? Y para nosotros tal vez no apreciamos esos detalles, pero si no hay agua en el campo, no hay comida para nosotros tampoco aquí en la ciudad. Y al mismo tiempo, en nuestra ciudad sí entendemos la importancia del agua. Si hemos sufrido cuando no hay agua por cualquier razón. Tal vez no es exactamente lo mismo como en este salmo, pero es similar y nos ayuda a entender cuando David escribe estas abundantes bendiciones de Dios. Hermanos, el agua es vida o muerte. Si la lluvia no llegara en un año, la cosecha iba a morir y la gente también. Pero dice el texto, hermanos, Dios riega la tierra bendiciendo a su pueblo. Y como resultado de esas bendiciones, vemos aquí la abundancia que Dios da. Mire conmigo los versículos 11 al 13. Mire el texto. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Hermanos, vemos la abundancia de las bendiciones de Dios. Hermanos, dice que Dios corona el año con sus bienes, hasta las nubes destilan grosura, o sea, lo mejor de lo mejor.
Pero hay otra manera para traducir esta frase que tiene más sentido y es más ilustrativo de las bendiciones de Dios. Otra traducción sería así. Escuche. Tus carretas se desbordan de abundancia. Esa sería otra frase para traducir este texto. Tus carretas se desbordan de abundancia. Otra vez, hermanos, la palabra abundancia aquí en nuestro pasaje. Hermanos, escuchen. Usted cuando va a comer ¿Vio la diferencia cuando usted come en su casa, ¿no es cierto? En nuestra casa tenemos una comida limitada, o sea, preparamos una olla, ¿no es cierto? Servimos desde la cocina, nunca servimos desde la mesa porque no queremos no queremos mostrar todo lo que hay, ¿no? Entonces, lo hacemos, claro, lo hacemos desde la cocina y usted está invitado, ¿no es cierto? Y entonces viene el plato y usted come lo que le dan en el plato. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y si le dicen quiere más, usted dice, bueno. Y si no le dicen si quiere más, usted... Muchas gracias, hermano. Estaba muy rica la comida, ¿eh? Ya. Listo. ¿No? Bien. Es diferente si usted ha tenido la oportunidad, a lo mejor, de ir a esos restaurantes donde hay tenedor libre. Si usted ha tenido esa oportunidad de poder ir, ¿usted qué hace allí? No está preocupado por la cantidad, ¿no es cierto? O sea, cuando usted le sirven en su casa, usted mira el plato y usted dice, bueno, gracias, pero sabe que va a necesitar más. Está un poco preocupado porque como que el plato está vacío, ¿no? Pero cuando usted se va a estos lugares donde usted se sirve varias veces, usted no está preocupado por eso. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha comida. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, la imagen aquí es una carreta, un carro del campesino tan lleno de cosechas, pero tan lleno que se cae en el camino. ¿Y sabe qué pasa? Ese campesino no mira para atrás cuando se cae eso. ¿Sabe por qué? Porque hay tanta abundancia en la carreta que no está pensando en ese grano o en esa mazorca que se cayó. No. Y de hecho, el que va atrás puede ver incluso hasta un camino, una huella de esas cosechas, y uno puede decir, por allá fue esa carreta, porque aquí vemos toda esa huella. Maíz, trigo, etc. Tanto que ha caído, el campesino ni regresa por esas cosas porque hay tanto. Piense si es escaso. Supongamos que es escaso y ese campesino está llevando la carreta y por ahí llevando la carreta topa una piedra y se cae un poco de maíz, un poco de grano. ¿Qué cree que va a hacer el campesino? ¿Qué haría usted? Detiene la carreta, mira para atrás y comienza a recoger. ¿Por qué? Porque hay poco. Esta es la imagen, hermanos. La imagen es de una carreta tan llena que el campesino ni mira para atrás. Porque lo que tiene la carreta es un montón. Y hermanos, escúchenme, así es nuestro Dios, abundante en sus bendiciones. Hermanos, así es su Dios. ¿El amén cuándo? ¿Para cuándo? ¿El amén para cuándo, hermano? Amén, hermanos. El versículo 13 dice que los llanos, hermanos, son vestidos de manadas, o sea, hay muchos rebaños de animales. Obviamente, bajo este contexto, pues también es parte de la bendición de Dios, porque estos rebaños, de estos rebaños, las personas sacaron para sus vestidos, para comer, para cosas que son necesarias para la vida diaria. Dice el texto que los valles se cubren de grano, hay maíz en todos lados, comida creciendo para el bien del pueblo de Dios. Ahora, es solamente, hermanos, esto una ilustración de las bendiciones de Dios.
Dios no solamente bendice a su pueblo agrícolamente, para decirlo así, pero esto ilustra que Dios es abundante en sus bendiciones, hermanos. Y el Señor, mis queridos hermanos, no ha cambiado. El mismo Dios que produjo tanta bendición para su pueblo Israel, es tu Dios también, es tu Padre. Y de igual forma te va a coronar con sus bienes. Mi querido hermano, Dios es abundante en sus bendiciones para con nosotros, su pueblo. Y como siempre, quiero enfatizar, y tristemente, porque hay tanta mala enseñanza en este punto, hermanos, no es promesa de riqueza material necesariamente. Dios no tiene que hacer bendecir material y económicamente esto, y aunque tampoco tenemos que restringir a Dios, quien puede bendecir a su pueblo de esta manera si Él quiere. Pero mis queridos hermanos, ante todo, las bendiciones de Dios son bendiciones eternas. Porque si no, hermano, escúcheme, no serían bendiciones, pues. Las bendiciones temporales, hermanos, son buenas. Pero qué mejor saber que Dios nos está bendiciendo con cosas que nadie nos puede quitar. El Señor nos está dando abundante gozo, abundante paz, abundante santidad, abundante gracia. Cuando entendemos o recordamos cuánto Dios nos ha bendecido, hermanos, pregunta, ¿cómo debemos responder? Pues el texto claramente nos dice en alabanza, como vemos en todo el Salmo. Así empieza el Salmo y así termina el Salmo. La última frase del Salmo dice, miren lo que dice la última frase, dice, den o dan voces de júbilos y aún, hermano, escúcheme, usted comienza cantando la semana, ¿qué cosa? Himnos a nuestro Dios. ¿Cómo tiene que terminar la semana? Cantando, mi hermano. ¿Y qué cosas? Manda, Señor. No. Gracias, Señor. Hermanos, son cosas que tenemos que aprender a disciplinar nuestra alma. Y el Salmo nos enseña, si empezamos alabando y terminamos alabando, mi querida hermana, mi querido hermano, nosotros tenemos que empezar alabando esta semana al Señor y tenemos que terminar alabando al Señor también. Hermanos, dice el texto, dan voces de júbilo y aún cantan. Hermanos, escúcheme, aquí la pregunta es, ¿quién da voces de júbilo y canta? ¿Quién da voces de júbilo y canta? Dice el texto, los valles y el campo. Hermanos, si la misma creación, la misma cosecha que es bendición de Dios, alaba al Señor, ¿cuánto más nosotros que tenemos bocas y labios, que hemos sido bendecidos ante todo en Cristo, en la salvación, que hemos recibido lo mejor de nuestro Dios? Hermanos, si la creación mismo alaba a Dios porque ahora va a ser usada, ¿cuánto más nosotros, que son los que vamos a usar aquello? Tenemos que alabar al Señor. Hermanos, Dios es abundante en sus bendiciones, abundante, generoso en sus bendiciones, la plenitud de sus bendiciones, y por eso merece la alabanza. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este texto. Pregunto, ¿tú alabas a Dios? Pues primero tienes que preguntarte, si Dios oye tus oraciones, si tú has venido a este Dios, porque antes de venir a Dios por medio de Cristo, cada persona continúa en sus pecados y no alaba a Dios, sino que le desobedece. Por más que tú digas, yo voy todos los días a Dios, pero mi querido amigo y amiga, si tú vas sin Cristo, pues en verdad tú estás desobedeciendo a Dios. Así que examina tu vida. ¿Tienes razón para alabar a Dios o sigues rechazando su gracia, su poder y sus bendiciones? Pero puedes venir al Señor, puedes conocerle y ser salvo por Él. Necesitas al hombre a quien Dios escogió para que te puedas acercar a Dios. Y este hombre elegido es su amado Hijo Jesucristo, en quien Él tiene complacencia.
Cristo es Dios mismo. El único que te puede perdonar es tus pecados y tus rebeliones. Y cuando Él perdona tus pecados, puedes entrar en una relación con Dios que es una alabanza al Señor. Porque has experimentado su gracia, su poder y sus bendiciones. Y para nosotros, que hemos recibido la abundante generosidad de nuestro Dios, les pregunto, hermanos, ¿cómo podemos hacer otra cosa que alabarle? Este Dios es abundante de gracia y este Dios es el quien te ha salvado. Este Dios es quien te escogió y perdonó tus rebeliones. Cuando tu pecado abundó, mi querido hermano, la gracia de Dios sobreabundó para rescatarte. Mi querido hermano, tú has visto el poder de Dios, has visto las tremendas cosas que Él ha hecho. Él creó todo, Él controla todo y por eso le alabamos. Nos maravillamos ante Él y mostramos la reverencia que merece. Y en su poder y debido a su gracia nos llena de bendiciones. Tu salvación, mi querido hermano, es una bendición. Tu nueva vida en Cristo es una bendición. La morada del Espíritu Santo es la bendición. La garantía de la vida eterna, hermano, son bendiciones. Tu iglesia es una bendición. Tu nueva familia en Cristo, cuando otros te rechazan, es tu bendición. Y hermanos, podremos continuar y continuar y continuar. Dios merece la alabanza debido a sus abundantes bendiciones en nuestras vidas. Y claro, no hemos recibido, hermanos, toda la plenitud de sus abundancias de Dios, pero lo que sí hemos recibido es una garantía de su plenitud de la eternidad. Hermanos, hemos recibido el Evangelio. Y hemos recibido al Espíritu Santo, que es la garantía de aquello. Pero aún la plenitud de las bendiciones aún no la hemos recibido. Tenemos a Cristo. Pero todavía hay promesas que Cristo tiene para darnos. Hermanos, y eso lo vamos a tener y esa es nuestra esperanza. Lo poco que ves ahora de cómo Dios te ha bendecido es la garantía de bendiciones infinitas más gloriosas en el futuro. Por eso, mi querido hermano, no te desanimes ahora, no tires la toalla ahora, porque como dijo una institución por ahí, lo mejor está por venir. Pero yo lo voy a decir de esta manera, lo mejor es lo por venir. Y yo sé que no es tan fácil solamente creer eso y ya. Pero mi querido hermano, escúcheme, por eso tenemos la oración. ¿Y qué dice nuestro salmo en el versículo 2? Mire lo que dice el versículo 2. Dios oye la oración. Dice el texto, oh, tú que oyes la oración. Así deberíamos empezar, hermanos, nuestras oraciones. ¿Qué le parece? Con la confianza de que Dios nos oye, porque nos ha perdonado de nuestros pecados. Hermanos, Dios es rico para con todos los que le invocan. Hermanos, Dios es grande en misericordia para todos los que le invocan. Y mi querido hermano, tú no eres la excepción. Dios oye tu oración, mi querido cristiano que estás aquí. Cuando estás en medio de tus tribulaciones, en medio de momentos cuando parece imposible alabar a Dios, recuerda que Dios te oye. Recuerda que tienes una relación con Él. Recuerda que Él es digno de la alabanza. Mi querido hermano, ¿quién puede calmar el mar? Jesús lo hizo, Él es Dios. Y Él puede calmar también cualquier tribulación, cualquier prueba en su tiempo. Tú no puedes, así que no intentes hacerlo, pero Dios sí. Y por eso merece la alabanza. Él te escucha. Puedes alabarle por eso, en todo momento. Y hermanos, que terminemos meditando también en la grandeza de estas bendiciones que el Señor nos da. El versículo 9 de este salmo habla de, fíjense esta frase, versículo 9, habla del río de Dios lleno de aguas. Y hermanos, escúchenme, así es la gracia de Dios, fluyendo como el agua, como agua a la vida de sus hijos. Y por supuesto, hermanos, esto tiene que llevarnos a Cristo, quien en Juan capítulo 7, en ese capítulo, Cristo se levanta en medio de una fiesta y dijo,
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo imagino, hermanos, del Señor Jesucristo en esa fiesta, ¿no? Observando a los hombres y mujeres. Y en una fiesta, ¿cómo estamos en una fiesta? Normalmente. ¿Estamos contentos o estamos medio tristones? Se supone que estamos contentos, ¿no? Y yo imagino al Señor Jesucristo viendo la cara de muchos contentos. Pero Él sabe lo triste que hace el pecado. Así que me lo imagino Él en medio de la fiesta, sabiendo los corazones de los hombres, como Juan también lo declara en Juan capítulo 2, sabiendo los corazones de los hombres, les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Un mensaje muy disruptivo, en verdad. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo pienso y digo, hermanos, era una fiesta. O sea, todos estaban contentos. Aparte, supongo que estaban comiendo, ¿no? Y estaban bebiendo, o sea, supongo que no había escasez en ese momento. Pero obviamente el Señor sabía que había pecado y tristeza por el pecado, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es su comentario de Juan. Hermanos, Cristo es el agua viva, pero más, hermanos, Él es quien derrama sus abundantes bendiciones sobre nosotros por medio de su Santo Espíritu. Mis queridos hermanos, no vivimos en una sociedad agrícola ahora, y ante todo las bendiciones que Dios nos da no son materiales, pero sí tenemos el Espíritu Santo, es suficiente. No deberíamos menospreciarle, no debemos, hermanos, óigame, escúchame, no apague al Espíritu Santo. Mi hermano, escúchame. Así como en un campo sería una estupidez que usted voluntariamente cambie el flujo del río que está pasando por su campo y que usted está teniendo la bendición de que ese río pase por su campo, y usted diga: ya no quiero río porque me hace lodo, y cambie el curso del río y pase por otro lado, y sería, hermanos, algo tan insensato aquello. Hermanos, así de insensato también es que nosotros cortemos, apaguemos ese río del Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, es una insensatez que usted salga de acá teniendo ese río del Espíritu Santo por haber oído al Espíritu Santo en la palabra de Dios, y luego tome voluntariamente decisiones que apaguen al Espíritu Santo, en vez de tomar ese cauce y hacer que fluya más y más y más. Mi querido hermano, usted nunca tuvo el poder de hacer que el río pase por su vida, de que el Espíritu Santo pase por su vida. Por lo tanto, de la misma manera, no lo apague. No lo apague. Hermanos, no apague el Espíritu Santo porque no creemos en Él o porque creemos en Él de manera equivocada. Así eran muchos de ustedes antes. Apagaban al Espíritu porque no entendían quién era, porque habían sido engañados en cuanto a su persona y su obra. Pero cuando ya tenemos la sana doctrina,
Igual podemos apagar el Espíritu Santo por medio de ignorarle o no entender lo que hace y no apreciar que es por medio de Él quien Dios nos bendice con toda bendición espiritual en Cristo. Y necesitamos al Espíritu Santo para que alabemos al Señor de manera correcta y espiritual. Y hermanos, y el Espíritu Santo nos ha dado medios de gracia para que su río siga fluyendo en medio de nosotros. No lo apague, hermano. Necesitamos a su Santo Espíritu que siga fluyendo en nosotros para que alabemos al Señor de manera correcta y espiritual, con todo el corazón, debido a su gracia, su poder y bendiciones. Así que, hermanos, alabamos al Señor porque es abundante para con su pueblo en su gracia, su poder y sus bendiciones. Y que no solamente lo hagamos a solas con Él, sino que también, hermanos, que lo hagamos juntos en la iglesia. Por eso tenemos cultos de adoración. Que lo hagamos juntos en oración. Que lo hagamos también como familia. Que lo hagamos en todo tiempo porque Él lo merece. No hay nadie como nuestro Dios. Que cantemos a Él con gozo alabándole por su gracia, su poder y sus bendiciones en nuestras vidas. Amén. Como conclusión, hermanos, alabamos a Dios porque es abundante para con su pueblo en su gracia, su poder y sus bendiciones. Vamos a orar.